Listo. Bienvenidos a nuestro webinar donde aprenderemos de la mano de un experto de contabilidad cómo gestionar mejor nuestras finanzas, ya sean personales o comerciales. Hablaremos sobre temas esenciales como los impuestos, ya sean también personales o comerciales, a propósito de que la temporada de taxes comenzó. También hablaremos de la constitución de empresas, del manejo de nóminas y otros servicios financieros que pueden marcar la diferencia en nuestros negocios. Nuestro invitado especial esta tarde es Carlos Celta. Bienvenido. Muchas Contador gracias. que tiene años de experiencia ayudando a muchas personas y empresas a optimizar sus finanzas y cumplir con las regulaciones. Toma papel y nota, toma papel y lápiz para tomar notas de esta sesión llena de información y práctica valiosa. Así que comencemos. Bienvenidos a los dos, Laura, mi colega, y Carlos, nuestro contador. Gracias, muchas gracias, Anairi. Hola, buenas tardes a los dos. Gracias por estar, tanto Ana Iris como Carlos. Me encantará estar aquí con ustedes. Entonces, empecemos de una vez, Carlos. Claro, claro que sí. Gracias por invitarme, por permitirme compartir con su comunidad y sencillamente llevar la información que consideramos valiosa y de importancia. Eso es lo importante. A ver, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen las personas al presentar sus impuestos personales? ¿Y cómo evitar eso? Bueno, esa es una pregunta muy buena partiendo del hecho de que el error más común, créanlo o no, cuando las personas van a declarar impuestos es o no reportan todos sus ingresos o reportan ingresos de más. ¿Ok? Y la razón es que cuando digo no reportan todos sus ingresos, por ejemplo, hay personas que reciben dinero en efectivo que deciden no reportarlo. No, es que a mí me dijeron que no lo reporte. Ahora, ¿cuándo puede una persona reportar ingresos de más? No es realmente que no que reporte ingresos de más, que también lo pueden hacer, ¿ok? Pero habitualmente lo que hacen es que no reclaman las deducciones y créditos que realmente están disponibles para entonces minimizar ese impacto fiscal, ¿ok? Otro de los errores comunes es presentan la declaración de impuestos de manera tardía, fuera del tiempo regular. Si ustedes me preguntan a mí, bueno, Carlos, pero ¿cuándo debe presentar una persona natural? La fecha establecida en el Código de Rentas Internas es el quinceavo día del cuarto mes del año, es decir, habitualmente el 15 de abril de cada año, sin incluir extensiones o posibles extensiones. Y hay muchas extensiones. A veces las personas creen que la única extensión posible es la solicitud de una extensión de 6 meses, pero podrían haber otras por desastres naturales, ¿ok? Y otro de los errores comunes es las personas que pudiéramos llamar autónomos o independientes o contratistas o trabajadores por cuenta propia no hacen pagos estimados, ¿ok? ¿Qué son pagos estimados? Son pagos adelantados en función a lo que yo estimo que será mi ingreso durante el año y yo debo hacer trimestralmente, debo hacer un pago estimado de ese ingreso que yo estimo voy a tener durante el año, ¿ok? Y las personas dicen, bueno, pero es que yo no tengo la obligación. No, sí existe la obligación. Desafortunadamente no todos los preparadores de impuestos transmiten esta obligatoriedad de forma correcta. Sí existe la obligación y esa obligación de no corresponderse conlleva una multa. Entonces, ¿y qué es una multa? Dinero que va a salir de nuestro bolsillo, ¿ok? Realmente, ¿cómo se evita todo esto? Bueno, yo pienso que la base para evitar es sabiendo cuál es el error. Una vez que conocemos el error y una vez que manejemos la información adecuada, pues muchos de estos errores van a ir de alguna manera mermando, van a ir desapareciendo, a menos que uno de manera, digamos, intencionada decida o no presentar los impuestos o no presentar los ingresos completos, no hacer los pagos estimados o sencillamente no presentar la declaración de impuestos a tiempo. Pero esto al final termina afectando, aunque las personas crean que no, aunque las personas... Recuerden que muchas veces las personas escuchamos lo que queremos oír, lo que más nos conviene y no necesariamente lo que realmente sucede con las cosas. ¿Ok? Así que excelente pregunta. Totalmente de acuerdo, Carlos. Definitivamente todo esto que acabas de aclarar aquí es algo que sucede muy comúnmente, Sí. sobre todo en esta temporada de taxes es cuando más se puede ver.
Y quería hacerte otra pregunta. ¿Qué Oh, deducciones pueden aprovechar las personas que trabajan por cuenta propia o tienen un negocio desde casa, ya que ok. estamos en temporada de taxes? Muy bien, excelente. Entonces, fíjense que aquí vamos a dividir entonces la pregunta o vamos a ver qué es lo que me estás preguntando. Es, ¿qué deducciones podría tomar una persona que es empleado por cuenta propia, autónomo? ¿Ok? Y lo otro que es importante, que trabaja desde su casa, es decir, no tengo una oficina alquilada, tengo un espacio dentro de mi casa que yo lo dedico para hacer mis labores. Correcto. ¿Quiénes pueden estar en esta situación? Yo diría que un 70-80% de los agentes de bienes raíces, los asesores inmobiliarios, muchos trabajan desde casa, ¿ok? Entonces, fíjense bien, la primera deducción que tienen que hacer es determinar ese espacio físico que es mi oficina, por pequeña que sea ese espacio, limitado que sea ese espacio, ese va a ser una oficina y ese es un gasto que yo puedo trasladar a mi declaración de impuestos, ¿ok? ¿Qué gasto puedo trasladar? Si estoy pagando una renta, una porción de esa renta la puedo descontar. Si estoy pagando un mortgage o lo que es una hipoteca, también parte de eso yo lo puedo descontar como un gasto del negocio. ¿Ok? Lo otro, yo tengo ese espacio y en ese espacio yo voy a requerir equipos y suministros, papel, tinta para las impresoras o toner para las impresoras, la impresora, el escritorio, la computadora, el laptop, cable, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos equipos, equipos y suministros que yo utilice para ejercer mi función como autónomo, también me los puedo descontar. Ah, bueno, vivimos en la época de la tecnología en donde el internet y el teléfono son dos cosas, son dos necesidades que yo creo que ahora son básicas. Yo Tal puedo descontar, claro, si yo tengo un internet en mi casa y estoy trabajando en mi casa, una porción de ese internet puede ser deducible. El igual con el teléfono celular. Si yo tengo un teléfono celular que es exclusivo para mi trabajo, me puedo descontar el costo completo, o sea, lo que yo pago por el servicio, etcétera, del teléfono. Sí. Ahora, si no fuese exclusivamente para el trabajo, sino que también realizo, vamos a decirlo, lo utilizo para cuestiones personales, entonces lo debo proporcionar. ¿Cuánto tiempo es de mi trabajo y cuánto tiempo es de uso personal? claro. Otra cosa que es importante, porque el hecho de que trabajemos desde casa no significa que nos salimos de casa. Entonces viene otro gasto que es importante, vehículo. Puede ser mi vehículo personal, pero mi vehículo personal de uso personal también requiere un uso de trabajo. Esa porción del uso de trabajo, las millas o la gasolina, la depreciación, los gastos de reparación y mantenimiento también se pueden ir allí. Y uno que es sumamente importante, cuando somos autónomos, el seguro de salud habitualmente lo compramos a través del mercado de seguros médicos, lo compramos como sea, no sé, es decir, como no tenemos un empleador, todo lo que nosotros como autónomos gastemos desde el punto de vista del seguro de salud, también es un gasto que puede ser deducible de nuestra declaración de impuestos. Entonces, fíjense, estoy haciendo una lista breve, pero con sustancia, porque muchas veces las personas lo que yo quiero transmitir es lo que las personas olvidan, que hay unos gastos de negocio y que esos gastos de negocio yo debo de alguna manera contabilizarlos. Por rudimentaria que yo crea que sea mi contabilidad, así sea que yo utilizo una hoja de cálculo de estas gratuitas que tenemos en el celular o en el internet, ya yo por ahí voy ejerciendo el control financiero de mis gastos. Estos son mis gastos, estos son mis ingresos y hago una contabilidad básica con la cual yo puedo determinar realmente estos fueron mis gastos, estos fueron mis ingresos y esto es lo que me puedo deducir. ¿Ok? Súper. No, me encanta esa aclaración que acabas de hacer, Carlos. Definitivamente, hasta te puedo decir que acabas de mencionar unos cuantos puntos que no sabía definitivamente que se podían incluir dentro de las deducciones. Sí, sí, claro que sí. ¿Y qué estrategias fiscales pueden utilizar las pequeñas empresas? Acabas de nombrar, por ejemplo, los agentes de bienes raíces. Entonces, ¿qué estrategias fiscales podríamos usar para deducir nuestra carga tributaria anual? Aparte de lo que ya comentaste en la pregunta anterior, pues. Ok. Fíjense, ya cuando nosotros ejercemos nuestra función profesional, pero adicionalmente hemos creado una entidad jurídica, que puede ser una LLC de un solo miembro o una LLC de sociedad
o una corporación S, o una corporación C, o la estructura jurídica que es más común dentro de los agentes de bienes raíces, que es lo que se conoce como una PA. ¿Ok? Y habitualmente una PA es o una corporación C o una corporación S. Entonces, ¿qué gastos se pueden deducir? Pues evidentemente lo primero que hay que entender es la estructura fiscal que aplica a esa entidad jurídica. Si es una LLC, si es una corporación C, si es una corporación S. ¿Ok? Ahora, como entidad jurídica hay una serie de deducciones establecidas dentro del Código de Rentas Internas que muchas veces una persona, vamos a hablar de esta manera, un preparador de impuestos que no se dedique a la estructuración de gastos comerciales, muy probablemente no sepa todas las deducciones que podrían aplicar, cuándo aplicarlas y en función de qué aplicarlas, que también impactarían de manera positiva en la disminución de la carga fiscal. Cuando yo digo disminución de carga fiscal, ¿a qué me refiero? Que voy a pagar menos impuestos. Claro, ¿Ok? Ese es claro. uno. Otro, entender cómo aplicar depreciaciones de activos dentro de la estructura jurídica que hemos creado. ¿Ok? Otra que a veces se nos olvida. Este, el tiempo está corriendo y con la medida que el tiempo está corriendo nos estamos haciendo personas más experimentadas. Vamos a llamarlo de esa manera, ¿verdad? Y esa experimentación viene atada a edades, a años, ¿ok? En algún momento yo quisiera trabajar toda la vida, pero va a llegar un momento que desafortunadamente ya mi físico no me va a permitir trabajar con la misma intensidad que a lo mejor lo hago ahorita. Y eso significa que yo debería prepararme para una etapa en la que mi retiro va a ser total o casi total. Y para esa época de retiro, ¿qué necesito yo? Dinero. Y ese dinero que yo necesito, ¿cómo lo puedo ahorrar? Ah, bueno, a través de planes específicos que me permiten a mí ahorrar para el retiro y la jubilación y que adicionalmente pueden tener ventajas fiscales. ¿Qué significa ventajas fiscales? Que ese dinero que yo coloco en ese plan en este momento reduce nuevamente mi carga fiscal, reduce la cantidad de dinero que voy a tener que pagar por impuestos. Y por último, planificación. Ya cuando tenemos una estructura jurídica, tenemos que planificar. ¿Qué tenemos que planificar estratégicamente? Por una parte, lo que suma y por otra parte, lo que resta. Ingresos y gastos. Y de esa manera poder aprovisionar, les voy a comentar algo dentro de esta pregunta. Por ejemplo, una persona que ha planificado su estructura y que se ha planificado financieramente no debería tener ninguna sorpresa en esta época. Es decir, no debería ir al preparador, ay Dios mío, ¿cuánto será? En el nombre del Padre, del Hijo, Dios mío. No, 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 no. Ya yo planifiqué el año, ya yo supe lo que sucedió en el año, yo hice mi contabilidad, yo hice mi aprovisionamiento para pagar mis impuestos y eso va a conllevar a que, eso va a conllevar a que no deberían haber sorpresas, sino que al contrario, sencillamente correcciones. Ah, bueno, mira, eh, retuve más dinero del que realmente necesito para pagar mis impuestos porque no pensé en tal deducción que ahora mi preparador de impuestos me está recomendando, o hice una inversión adicional en un activo y la depreciación me favoreció y tengo que pagar menos impuestos y así sucesivamente. Pero no debería ser una sorpresa así como que el 31 de diciembre no tengo ni idea de cuánto me va a corresponder pagar o recibir, si es un reembolso, cuando haga mi declaración de impuestos. Claro. ¿Ok? Pero sí, el tema es este. El Código de Rentas Internas de los Estados Unidos es extremadamente extenso. Estamos hablando de, escuchen bien, decenas de miles de páginas. ¿Ok? Decenas de miles de páginas para constituir el Código de Rentas Internas. Entonces, ¿puede una persona conocer la extensidad? Posible. Ok, entonces por eso es que dentro de la rama fiscal existen especialistas. Por ejemplo, yo conozco contadores que solamente se dedican a trabajar con agentes inmobiliarios. Yo conozco contadores, por ejemplo, dentro de nuestros servicios profesionales, nosotros tenemos una unidad de negocios internacionales. Y esa es una unidad que se dedica solamente a atender inversionistas extranjeros. No tiene nada que ver ni siquiera con los inversionistas que están acá dentro de los Estados Unidos. Inversionistas extranjeros para poder especializarnos y poder brindar un servicio mucho más adecuado a las necesidades de ese mercado específico.
Ahora hablando de esos inversionistas extranjeros, Ujú. ¿cómo les afecta a ellos la LLC, la C Corp, la S Corp, como lo quieras llamar, Ok, de sus impuestos? Digamos, ellos quieren tener unos activos aquí. ¿Cómo es eso con las empresas y con la parte legal y los impuestos? bueno. Lo primero es, cuando nosotros utilizamos una estructura o una entidad jurídica para proteger nuestras inversiones, lo que queremos es separar inversión por una parte y patrimonio personal por otra parte. Entonces, fíjense, voy a sacar acá de la pantalla. Si mi negocio es esto, y supongamos que la pantalla, ustedes me demandan, pero yo saco del negocio esto, ustedes me van a demandar por lo único que pueden ver que es que la parte de negocio. Entonces, Exacto. cuando yo creo una estructura jurídica, lo que estoy haciendo es eso, estoy separando mis bienes personales de mi estructura jurídica. Entonces, si sucediera algo, solamente mi estructura jurídica va a ser susceptible a una demanda, va a estar en riesgo, pero mi patrimonio personal no estaría en riesgo. Entonces, hay Maravilloso. que entender muy bien que las estructuras jurídicas, cada una puede tener una responsabilidad o puede tener una estructura de cómo pagar impuestos diferente. En el caso, por ejemplo, de los inversionistas extranjeros, hay dos estructuras que ellos pueden utilizar. O utilizan la LLC o utilizan la corporación C. Porque la corporación S es una corporación que tiene unos requerimientos de constitución en función a ser ciudadano americano o una persona que tiene un número de seguro social. Y ahí es donde vienen los problemas, que los extranjeros no se les permite obtener un número de seguro social, sino un número de identificación Claro, fiscal, que es lo que Haití. se conoce como un ITIN o ITIN en inglés. ¿Ok? Entonces, No. esa estructura corporativa es lo que realmente va a definir cómo esos impuestos van a ser tratados. Y es sumamente importante que el inversionista se siente, defina esto es como, así es como yo pienso invertir, para que entonces se haga una recomendación de estructura jurídica en función a esa inversión inicial o a esa inversión proyectada. Yo tengo un cliente, para que ustedes tengan una idea, que él tiene una estructura de inversión inmobiliaria bien grande dentro de los Estados Unidos, ¿ok? Y entonces, por ejemplo, hay una compañía en un estado específico en donde él tiene 23 propiedades. 23 propiedades dentro de una compañía, pero que esa compañía, cada unidad, vamos a decirlo así, cada unidad residencial, adicionalmente es otra compañía más. Entonces tiene 23 compañías dentro de otra compañía. ¿Por qué creen ustedes que él hace eso? Bueno, número uno, para mantener contabilidades separadas. Cada unidad de negocio es un negocio separado. Y si en algún momento genera o no genera, digamos, el rendimiento esperado, la liquido. La vendo, la liquido, la cambio, la permuto, hago lo que tenga que hacer. ¿Por qué tiene entidades separadas? Porque lo que pasó en la unidad uno no tiene por qué afectar la unidad 2 ni la unidad 3 ni la 4 ni la 5 ni la 6. ¿Y Claro, por qué tiene una compañía por encima de todas esas? Ah, bueno, porque él tiene inversiones en otros estados y él lo que no quiere es que algo que pase en un estado le vaya a afectar las inversiones que él tiene en otros estados dentro de los Estados Unidos. makes sense. Entonces, esto hay que entenderlo, no es de la noche a la mañana, no es imposible. Una de las cosas que a mí me encanta hacer es tratar de convertir todo esto, que a veces es complicado para el que no conoce el tema, en tratar de hacerlo lo más sencillo, lo más fácil, en el lenguaje más llano y más claro y más conciso posible. Eso no quiere decir que es que no sepamos lo que estamos haciendo, sino que tratamos de hacerlo lo más sencillo posible. Más que nada, pudiéramos decir que una estructura legal, lejos de afectar, más bien beneficia la hora de la declaración de impuestos. Claro, claro. Es así, porque todos los grandes negocios comenzaron a lo mejor con una idea muy pequeñita, ¿ok? Correcto. Pero uno no sabe, esa idea pequeñita puede ser que crezca y se convierta en un emporio comercial. Y eso no lo sabemos desde el principio, Claro. ¿ok? Entiendo, entiendo. Entonces, Laura, ¿tú tienes otra pregunta? Sí, quería saber cuáles son los pasos claves para constituir legalmente una empresa en Estados Unidos.
¿qué factores debe tomar en cuenta el empresario? Bueno, bajo mi recomendación, lo primero que deberían es elegir en dónde voy a invertir, en qué estado voy a invertir. En el estado de la Florida, en el estado de Georgia, en el estado de Texas, en el estado de California. Y en función de la elección de ese estado de invertir, constituir esa empresa en el estado en donde estoy haciendo la inversión, para que la empresa sea la dueña del activo. ¿Ok? Eso sería lo primero. Luego que yo he definido, ok, voy a invertir en Florida, voy a invertir en donde haya decidido, en Miami, invertir en Miami, estoy en el estado de la Florida, constituir esa entidad en el estado de la Florida. Luego, cumplir con todos los pasos y requisitos necesarios, como son generar un número de identificación tributaria para esa empresa, que es lo que se conoce como EIN. ¿Ok? Aquí viene otro que a veces se les olvida, que es sumamente importante: abrir una cuenta comercial para esa empresa, para que mantengamos separados finanzas personales de las finanzas empresariales o de las finanzas comerciales. Tiene que estar separado. ¿Ok? Y evidentemente cumplir con todos los requisitos fiscales y permisos locales que me pudiera estar estableciendo el estado, el condado o la ciudad específica en donde yo estoy decidiendo realizar esa inversión. ¿Ok? Todo esto, ¿con qué propósito se hace? Con el propósito de darle orden y carácter de seriedad a la inversión. Más nada. O sea, es sencillamente protegernos en función a la legalidad. ¿Y dónde está instituida la legalidad? En las leyes. ¿Y las leyes a quiénes protegen? A todos aquellos organismos, sean vivos o sean jurídicos, que cumplan con los requisitos exigidos. ¿Por quién? Por las leyes. Es así de sencillo. Eso no significa que una persona a título personal, un individuo a título personal, no pueda hacer una inversión. Claro que lo puede hacer, pero la pregunta es, ¿hasta qué punto tú vas a realizar inversiones a título personal y en qué momento tú quieres comenzar a proteger toda esa inversión a través de la constitución de una entidad jurídica, de una empresa? Perfecto. Carlos, regresando un poquito al tema del inversionista extranjero, Ujú. ¿qué ventajas fiscales tienen para ellos constituir una empresa aquí en la Florida o en el estado que sea? Ok. Bueno, como hablamos primero determino dónde voy a realizar la inversión, en qué estado estoy ubicado y constituyo la empresa. Ok. Recordemos lo siguiente: los Estados Unidos es una unión federal de estados. ¿Qué significa esto en lenguaje sencillo? Imaginémonos 50 países que se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a constituir a los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, cuando yo hablo de 50 países, fíjense lo que pasa. Existen leyes federales que aplican por igual a todos los estados, pero existen leyes estatales que aplican únicamente o exclusivamente a ese estado. Entonces, la decisión de dónde invertir puede tener unas implicaciones fiscales adicionales dependiendo de cada estado. ¿Cuál es una de las grandes ventajas? Hablemos, por ejemplo, de Florida. ¿Por qué invertir en Florida? Florida no tiene impuestos estatales. ¿Qué Correcto. significa eso? Que la única carga fiscal con la cual yo debería enfrentarme es con la carga fiscal de qué? Con la carga fiscal federal, con el impuesto sobre la renta federal. Más no hay otra carga estatal, ¿ok? Como inversión. Pueden haber, ojo, pueden haber impuestos por localidad, por condado o por ciudades o por zonas específicas, pero esos impuestos nunca van a llegar a ser de la magnitud que tienen los impuestos federales o los impuestos estatales. De Entonces, sí, hecho, de hecho, discúlpame que te interrumpo. ¿no? Cuando quieran, Esa es una de las grandes ventajas de la Florida y por lo correcto. cual tantas empresas están viniendo para el sur de la Florida, de otros, incluso de otros estados, Claro, es así, ¿eh? es así. Porque se eliminan una cantidad de impuestos y son Bueno, que empresas multimillonarias. la empresa vamos a decir, la empresa más grande recientemente mudada a Florida es Amazon. Sí, exacto. Amazon se está mudando del estado de Washington y se está viniendo a Florida. ¿Por qué? Por las playas, por el calor, por lo bonito,
por lo Y agradable no de la mandar a gente, los empleados a la playa. por el clima, por No, las no, mujeres son tan los lindas, impuestos, definitivamente ¿no? los impuestos. Evidentemente que hay un llamado a minimizar cargas fiscales y Florida Ah, presenta esa ventaja. Nos mudamos a Florida y comenzamos a recibir una serie de beneficios fiscales que van a favorecer la rentabilidad del negocio. claro. Sencillo. Ojo, Amazon no es la única. Ah, no, 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 hay un montón. Era algo que iba a comentar, que Amazon no es la única, que hay No, cerca de 240 compañías que ya se han mudado aquí a Miami, en todas las zonas de Miami y en general a Florida, precisamente para tomar ventaja de este beneficio de no tener que pagar los taxes estatales. exactamente. Y aparte de, digamos, del sector privado, también tenemos el sector público. Recientemente vimos un llamado del gobernador Ron DeSantis, donde le está diciendo a la NASA: miren, desmantelen lo que ustedes tienen allá arriba en Washington y tráiganselo acá, a Florida. Vénganse a Cabo Cañaveral, establezcanse allí. ¿Y qué es eso al final? Es sencillamente llamando a la inversión al Estado. Vengan, aprovechen el clima, aprovechen todo lo que ustedes quieran y adicionalmente a eso, generen más fuentes de empleo. Y la generación de fuentes de empleo no es otra cosa que la motorización de la economía y evidentemente la garantía de que muchos inversionistas extranjeros van a tener rentabilidad en el estado de la Florida, más las ventajas fiscales que eso implica. Así es. Y bueno, y con todo lo que nos has comentado, pues se ve que es importantísimo para toda empresa pues tener un sistema contable total y absolutamente organizado para evitar problemas fiscales, legales en el futuro. Y para eso pues tienen que tener un contador experto como tú, por ejemplo, ¿cierto? Fíjense, sí, la respuesta es sí, pero la respuesta quiero irme al estado atómico. Cuando yo hablo de estado atómico es quiero irme a lo más sencillito, a lo más básico, ¿ok? Señores, hay que contabilizar. ¿Qué es contabilizar? Es registrar operaciones. O sea, no piensen como o sea, no piensen en la profundidad de la contabilidad para determinar. No, no, no. Es sencillamente registrar. Y les voy a decir por qué hay que registrar. Si yo les pregunto a ustedes dos, miren lo atrevido que soy, Laura y Ana Iris. Díganme ustedes en qué gastaron y qué cantidades gastaron el lunes de esta semana. No Dame te puedo una idea. decir Ok. para Entonces, fíjense, claro, a cualquier persona que yo le haga esa pregunta, muy probablemente la gran mayoría me va a decir que no lo recuerda. Pero si yo les digo, no hay ningún problema, yo no necesito que me lo digas inmediatamente. Yo necesito que me lo digas dentro de media hora. ¿Ustedes tienen algún sistema con el que ustedes pueden decirme que media hora, Carlos? En 5 segundos te digo exactamente lo que gasté el lunes. Yo no, si no reviso la cuenta de banco que haya sido, que me lo haya registrado, no tengo otra forma de chequearlo. Ok, yo tampoco. entonces fíjense, ¿qué es lo que está diciendo eso? Que probablemente ustedes con un sistema de registro, vamos a cambiar el nombre de contabilidad, porque a veces cuando decimos la contabilidad, entonces la gente piensa, no, esos son libros, cuentas T, que el mayor, que Eso suena muy feo y muy grosero, no, no, no. Sí, eso suena, no, yo no manejo eso, no, yo toda mi vida he peleado con los números, los únicos números que me gustan son los que suman, no los que restan, ni los que dividen, ok. Entonces, no, es sencillo, contabilidad no es otra cosa que un sistema de registro. Yo debo registrar, gasté esto en esto, recibí esto por esto, y invertí en esto, y etcétera. Y ese sistema de registro no es otra cosa que la contabilidad. Entonces, dentro de cualquier negocio, todo lo que genere dinero, por básico que sea, contratista independiente o corporación gigantesca, necesariamente debo llevar ese registro. Y esa es la base, esa realmente es la base para que entonces con una contabilidad podamos hacer una declaración de impuestos que se lleve de la mano de esa contabilidad. Yo no tenga que andar inventando. Yo no me acuerdo si cuando yo fui entonces, Laura, ¿tú te acuerdas cuando fuimos a Boca Ratón? Nosotros almorzamos. ¿Tú te acuerdas cuánto fue que No, ahí no hay nada que recordar. Ahí está todo registrado. ¿Ok? Y se va a hacer entonces, se van a registrar todos los gastos apropiadamente, se van a registrar todo, digamos, todos los ingresos apropiadamente y eso va a minimizar ¿qué? Va a minimizar los errores ¿en dónde? ¿En dónde le dije yo que se cometían los errores? Errores y trabajo a futuro, porque sentarse, no sé, tal vez con estados bancarios a contar uno por uno cada transacción,
además del tiempo que te desgasta, Ujú. es todo ese proceso de análisis que tienes que hacer, que muchos no tienen, tú sabes, ni el tiempo ni las ganas de hacerlo. Ni Y lo aquí sabes. vaya, es así. Y como le digo yo a la gente, zapatero a su zapato. Entonces, en este caso, si yo no tengo el tiempo, estoy invirtiendo mi tiempo para hacer mi negocio más productivo, para que genere más ingresos. Yo no lo puedo manejar todo, yo no lo puedo hacer todo. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer uso de los recursos que tenemos a la mano, que pueden ser en principio software, si yo tengo el tiempo para cargar las transacciones, pero si ya yo llegué al punto en que ya yo no tengo el tiempo, no tengo las ganas o no sé cómo hacerlo, entonces los recursos profesionales, buscar a contadores, buscar asistentes contables, buscar todas esas herramientas que nos pueden ayudar a nosotros dedicarnos a nuestro negocio. Yo soy asesor inmobiliario, yo me dedico es a asesorar personas. Yo no sé nada de contabilidad. Muy bien. Entonces aquí tiene que haber un equipo que me apoye, ¿ok? Y me lleve la parte contable. ¿Por qué? Porque yo no quiero pagar más de lo que tengo que pagar, ni menos de lo que me corresponda pagar con los impuestos. Es decir, yo no voy a jugar con mis impuestos, pero tampoco quiero que los impuestos jueguen conmigo. Yo no quiero que me saquen más de mi bolsillo, ni yo quiero quedarme en mi bolsillo con dinero que no es mío. Por supuesto. Carlos, ¿hay algún, digamos, aplicación, software que pudiera irnos como ayudando a hacer ese proceso antes de llegar a ustedes como contadores o sería mejor llevarlo, tú sabes, de la mano balanceado con ustedes cada 3 meses como recomendaste anteriormente? Ok, ¿existen? Sí. Excelente pregunta. Hay soluciones, hay software que uno puede comprar que van desde coberturas, o cuando yo hablo de coberturas hablo de las transacciones que puede manejar el software muy básicas, ¿ok? Y básicamente lo que se hace allí es que se conecta un banco o varios bancos se conectan a este software y este software va registrando todas esas transacciones bancarias, tanto los ingresos como los egresos. Ahora, el hecho de que yo registre ingresos y egresos no significa que necesariamente estén contabilizados. Están registrados, más no contabilizados. Entonces, si la persona realmente no sabe cómo aplicar los principios contables generalmente aceptados en los Estados Unidos de Norteamérica, porque puede ser que yo soy contador en Colombia, pero los principios contables de Colombia no necesariamente son los mismos a los Estados Unidos. O yo soy contador en Ecuador, o soy en Venezuela, o soy en Canadá, o X, no son los mismos que en Estados Unidos. Entonces siempre es bueno contratar los servicios de un externo para que hagan como una especie de conciliación de todos esos registros en función a lo que se acepta contablemente dentro de los Estados Unidos. Y eso no es otra cosa que conciliar, ordenar, corregir la contabilidad que hemos iniciado. Y de esa manera entonces poder tener a la mano algo que para mí es sumamente importante, que son todos estos, vamos a llamarlo de esta manera, reportes financieros. Y los dos principales, ¿cuáles son? El estado de ganancias y pérdidas Claro. y un balance general. ¿Por qué? ¿Qué puedo hacer yo el 1 de enero con respecto a lo que pasó el 1 de enero del año 2025 con respecto a lo que pasó en el 2024? Pues nada, ver lo que pasó, pero de resto no, ya no puedo cambiar nada. Ahora, si yo tengo mis registros y yo trimestralmente voy viendo cómo va el negocio, yo puedo entender si tengo que reducir algunos gastos o invertir más en otra cosa. Mira, no estoy invirtiendo suficiente en publicidad y a lo mejor por eso es que no estoy captando la cantidad necesaria de clientes que requiero para mantener mis niveles de producción, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si yo no veo la película día a día, vamos a decir que este día a día es mes a mes, trimestre a trimestre, al final cuando yo vea la foto del año, es la foto, ya no puedo cambiar nada. Entonces sí, hay marcas, yo podría hablarles de uno, por ejemplo, el QuickBooks, yo podría utilizar el QuickBook para, ¿cómo se Claro. llama? Para registrar. Ok, paréntesis. Voy a tener que cerrar esta sesión. Faltan dos Ujú. preguntas No y hay nos problema. volvemos a meter. Ok, Ok. I'm sorry. Y que los asistentes pues unan eso. Ok. Ana, tengo que primero descargar este récord antes de volverme No, Él va a salir ahora, en donde ah, lo que, cuando cierre la sesión, él te lo va a comenzar a grabar, en donde sí, ya decidido grabar. No va a haber problema. listo. Nos Ujú. vemos. corta un momentico y entramos en el mismo link de nuevo. Sí, sí, No hay sí. ningún problema. Ya nos vemos.
Ya casi terminamos. Bueno, entonces, Carlos, estábamos hablando hemos hablado de un montón de cosas, un montón de información nos has dado. My God, tengo que volver a escuchar esto para, verdad, agarrar muchos apuntes. Pero ahora te quería preguntar, ¿qué aspectos claves deben de tener en cuenta los empleadores al Ujú. manejar nómina para evitar sanciones? Ok. Eso es sumamente importante, el tema de la nómina en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hemos hablado de varios impuestos. Hablamos especialmente de los impuestos federales. Y hemos hablado inclusive de los impuestos estatales y también mencionamos los impuestos que pueden haber por condado y por ciudad. Pero la nómina en los Estados Unidos también tiene sus impuestos. Y aquí es donde viene el problema, que muchas veces las personas empleamos a alguien para que nos realice un trabajo y lo empleamos de manera formal y no hacemos las retenciones debidas. Y eso coloca en riesgo a ambos, tanto al empleador como al empleado. Entonces, en el tema de la nómina, habiendo tantas leyes que rigen la nómina en los Estados Unidos, ¿ok? Es importantísimo que las personas eh, en este caso, si no entienden respecto a las leyes de nómina en los Estados Unidos, tienen que necesariamente utilizar servicios profesionales, bien sea a través de una empresa que ofrezca servicios contables y de nómina, o sencillamente contratando a las empresas que llevan nóminas, marcas muy grandes como de repente ADP o como Gusto o como UKG. Hay muchas empresas que se dedican a tercerizar este servicio de la nómina y hay que utilizarlos. ¿Por qué? Porque la nómina requiere un- una retención. Los empleadores tenemos que retener ese impuesto y ese impuesto retenido tenemos que enviarlo a los organismos correspondientes, llámense IRS o llámense, digamos, los estados cuando depende de ellos el tema de los desempleos, de las protecciones por desempleo, ¿ok? Entonces, sí, la nómina requiere cumplir con normas laborales estatales y federales para las cuales las personas van a requerir conocimiento o contratación de personas Claro, expertas en ese sector. ¿Ok? Ok. Eh, ya dicho todo esto, ¿qué otros servicios financieros ofrece un contador para ayudar a empresarios a gestionar mejor sus negocios? Ok. Hay muchos servicios, por ejemplo, en la firma en la que yo soy parte, ¿ok? Porque yo no soy el único dueño de mi firma, somos dos socios. Nosotros hemos ampliado los servicios que ofrecemos en función de la experiencia que tenemos, especialmente con los inversionistas extranjeros. Nosotros tenemos una unidad exclusiva que se llama Unidad de Negocios Internacionales. International Business Unit, IBU, ¿ok? ¿Y cuál es ese valor agregado que nosotros le podemos dar como servicio? Bueno, básicamente, lo primero que yo podría decir, en uno de los servicios más contratados, inclusive por clientes que no eran clientes nuestros, clientes que fueron creados por otras compañías, por otros contadores, es el de planificación financiera y planificación fiscal. ¿Por qué eso? Porque ya la gente se va cansando de la sorpresa, de enterarse de lo que tiene que pagar en el momento que hace la declaración de impuestos. Y las personas se preguntan, bueno, pero ¿existe alguna forma de yo saber de antemano? Claro que sí existe. Y eso se llama planificación financiera y planificación fiscal. ¿Ok? Otra cosa que nos requiere mucho, nosotros tenemos un servicio que se llama CFO externo. Es como que si tú tuvieras un vicepresidente de finanzas externo, tercerizado, que tú lo contratas para que esa persona se haga cargo tanto de las finanzas como de la parte fiscal. Entonces, dentro de esos servicios, ¿cuál está? Preparación de estado financiero. Porque a lo mejor yo tengo la contabilidad, pero esa contabilidad no la convierto en un estado financiero como cuál, como en un ganancias y pérdidas o como un balance general u otros estados, porque hay muchos estados financieros, ¿ok? Otra cosa que es muy importante, análisis de costo y análisis de financiamiento. Muchas veces nos estamos financiando y creemos que el número del interés es lo único que influye. No, ese número de interés de lo que estamos pagando por el financiamiento hay que contrarrestarlo con el
porcentaje de la ganancia. Y hay que ver si realmente estamos gastando más o estamos pagando más por el dinero que estamos utilizando para apalancar, para financiar nuestro negocio. Y evidentemente el otro tema que también es algo que hemos ayudado mucho es, número uno, asesoramiento en la parte de crecimiento. ¿Cuál asesoramiento? Ah, ok. Comencé con una LLC, pero resulta que ahora tengo 20 propiedades. ¿Y ahora qué hago? Tengo 20 LLC, pero yo no sé cómo administrar las 20 LLC, yo no sé cómo crecer ahora que tengo 20 LLC, cómo me protejo, a quién debo requerir. Entonces nosotros tenemos un equipo externo. Nosotros nos apoyamos con abogados, nos apoyamos con economistas, nos apoyamos, y no es nada más abogado por la parte de la demanda, es abogado también para que redacten todos estos documentos o para que nos digan realmente en función de las estructuras jurídicas cuáles son aquellas ventajas que pudiéramos aprovechar desarrollando nuevas empresas en otros estados, ¿ok? Entonces, evidentemente, el tema del cumplimiento del marco legal y regulatorio es sumamente importante dentro de los Estados Unidos, sobre todo cuando vamos creciendo, ¿ok? Entonces, pueden ser muchos. ¿Esto lo ofrece todo el mundo? No necesariamente. Lo que yo siempre recomiendo a las personas es, dime en dónde estás y dime a dónde quieres llegar. Claro. Y yo te digo en dónde, en qué pedazos del camino, o si todo el camino te puedo acompañar, o a quiénes tenemos que llamar para que nos acompañen en este camino. Porque a lo mejor yo no, a lo mejor no, yo no me sé todos los pasos, yo no me sé todos los caminos, yo no soy Google Maps para saberme todas las direcciones, ¿ok? Pero sí puedo tener el conocimiento para buscar a esas personas que nos van a decir exactamente cómo debemos movernos dentro del entramado legal y regulatorio para que siempre estemos dentro de la legalidad y para que nuestro crecimiento sea sostenido en el tiempo función al cumplimiento de las leyes. Bueno, pero De Carlos, eso, si nos ponemos, ay, perdón, si nos adelante. ponemos de verdad a pensar, nosotros hacemos lo mismo. Nos Claro, apoyamos con contadores, con financistas, con compañías de títulos, y cada uno tiene su función. es así, es Y, así. y debe Precisamente, ser. no era, perdón, eso era lo que iba a mencionar, que de ahí se trata entonces este equipo que hacemos con todos los profesionales que nos rodean, es lo mismo que hacen ustedes, de tener todo un apoyo de una parte o de la otra, que nosotros como asesores inmobiliarios tenemos que conocer un poquito de todo, pero no estamos autorizados a llevar a cabalidad nada de esas cosas, precisamente porque para eso los tenemos a ustedes, como decías tú anteriormente, zapatero a su zapato. Así es. Así es. Exactamente. Yo creo que una de las claves en cualquier negocio es la capacidad que tengamos nosotros de educar, porque yo lo veo más como un proceso educativo. Por ejemplo, ustedes que son asesoras inmobiliarias, ustedes realmente lo que hacen es educar a estos clientes ¿en qué lo educan? Bueno, en el proceso de la adquisición o de la venta de un inmueble Claro. de la forma más apropiada en función a lo que esa persona quiera lograr. ¿Qué hacemos nosotros en la parte contable fiscal? Igual, educamos a las personas. Yo sé cómo hacer las cosas. Yo no te voy a enseñar cómo hacer las cosas. Yo lo que te voy es a educar en función a esto es lo que deberíamos hacer para que tú puedas lograr todo lo que tú quieres lograr dentro del punto de vista contable, dentro del punto de vista financiero y dentro del punto de vista fiscal. Está Eso perfecto, es básicamente. perfecto. Bueno, chicos, ¿Alguna quería darles, perdón. Coge- te, te estaba preguntando que si tenías que si tenías alguna otra pregunta, que yo tengo una que no la hemos tocado y que A, hemos mencionado antes de que se nos termine el tiempo con Carlos. Ok. a ver, Y sería, ¿qué le puedes recomendar a esa persona que es residente o ciudadano que está haciendo taxes este año o está pensando hacer los taxes este año para comprar una propiedad en este 2025? ¿Qué le puedes recomendar? Bueno, la primera recomendación es, comenzando por los errores más frecuentes, reportar los ingresos que realmente tuvo. ¿Ok? Reportar los ingresos que realmente tuvo. ¿Por qué? Yo no sé si ustedes han escuchado, pero muy recientemente el IRS ha incorporado casi a 88 nuevos funcionarios. El IRS le dieron una cantidad de dinero muy grande, con lo cual ellos invirtieron en
fuerza. ¿Qué fuerza? Fuerza laboral. Tienen Claro. mucho más gente, tecnología, espacios, etcétera, etcétera. Entonces, una de las cosas que es recurrente en los foros del IRS, a los cuales mi socio y yo asistimos todos los años, por lo menos a tres. Hacen 5 al año y nosotros vamos como mínimo tres. Todo lo que ellos han reforzado es, por ejemplo, que las personas no aumenten ingresos para poder comprar una casa y entonces después al año siguiente disminuyen los ingresos y entonces esas cosas no, créanlo o no, no están bien vistas. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Trabajen de la mano de su asesor inmobiliario y realmente ubiquen ese espacio, esa casa, ese apartamento, ese terreno, ese edificio, ese hotel, ese condominio, que es el que mejor se adapte a sus necesidades sin que ustedes estén fuera de la legalidad de la presentación de impuestos. La otra cosa que es importante es, yo siempre le digo a las personas, cuando uno va a contratar el servicio con alguien, uno debería hacer una entrevista a esa persona. Y Totalmente. en esa entrevista sencillamente decirle, mira, ¿a qué te dedicas tú? ¿Cuál es la experiencia que tienes tú con este tipo de impuestos? Estas son las necesidades que yo tengo en este momento. Me estoy preparando para comprar un inmueble o estoy en este proceso de preparación para la adquisición de un inmueble. Y yo quisiera que sencillamente tú me dijeras si tú tienes o no experiencia en ese sector. Y si Claro. la persona, o sea, claro, y hacer preguntas específicas, ¿cómo manejas esto? ¿Cómo manejas esto otro? ¿Cómo haces esto? Porque una de las cosas que yo he visto y que a mí me molesta mucho es esta preparación de impuestos, que es lo que yo llamo, por vulgar que se escuche, producción de chorizo. Rápido, 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 rápido. No te digo nada, no te informo nada, no te transmito nada, dame los números, te presento los impuestos y esto es lo que hay. No, las personas tienen que salir de una oficina seguras de que lo que ellos están viendo en este papel, ellos lo entendieron. No que tienen que entender cómo llegó al número, pero ellos tienen que entender qué significa este número y este otro número. Claro. No puede ser que la persona, mira, tú tienes tu declaración de impuestos, ajá, pero lo primero que te voy a decir, no me preguntes nada porque no entiendo nada. No, ¿cómo es eso que no entiendes nada? Si esa es tu vida fiscal, esa es tu vida financiera, no, es que la tienes que entender. Por lo menos lo básico lo tienes que entender. Entonces, es, Como mecánico sin una explicación, entonces, por supuesto, quien no tiene ni los conocimientos básicos contables, no tiene la menor idea de lo que le están presentando. no, y que muchas veces entonces una persona inescrupulosamente te puede colocar en una posición de desventaja frente a la IRS, porque a lo mejor yo coloqué números, bueno, supongamos. ¿Ok? Viene Laura y me dice, oye, Carlos, yo tengo 3 años y a mí nunca me han devuelto impuestos. No te preocupes, Laura, no te van a devolver. Y yo comienzo a colocar un poco inventos de números para hacer que Laura reciba un reembolso. Pero al final, ¿quién firmó la declaración? ¿La firmé yo o la está firmando Laura? Yo, Y yo lo que voy a decir es que toda la información que yo coloqué allí fue en función de la información que Laura me dio. Pero Laura firma y ella no sabía todas las locuras que yo coloqué. Pero Laura se fue contenta porque, ay, mira, finalmente este año, después de 20 años, me dieron un reembolso en el impuesto. O sea, hay que evitar, sobre todo esos lugares comunes en función a que me dijeron, me contaron, porque la prima de la tía, de la amiga, de la vecina, de la abuela, del amigo, del señor que me llevó. Vamos a ser un poquito más conscientes y un poquito más, utilizar un poco más el sentido común y entender en que sencillamente esto es una estructura en este país que estamos haciendo vida, que se llama los Estados Unidos de Norteamérica, y que hay que aprender a convivir con eso. Y en la medida en que entendamos un poco más, no es que seamos expertos, sino que entendamos y que nos den la información básica, pues entonces evidentemente que vamos a tomar decisiones más informadas. Y yo creo que ese es el secreto de la paz y la tranquilidad, tomar decisiones informadas. claro, claro que sí. Así es. Bueno, no sé, ¿hay algo más que quieras agregar, Carlos, tú, Ana? No, yo más que satisfecha y servida con todas las explicaciones que ha dado Carlos, que es como dice él, es todo un proceso educativo, no vamos a Sí. aprender a hacer contabilidad porque eso definitivamente no es hacer chorizo, No, definitivamente no. no Entonces, debería. tener una educación básica de qué es lo que tenemos que hacer y hacerlo bien, de la mano de especialistas que conocen el proceso y si no saben las ramas que hay que buscar para conectar y llevar el proceso de la mejor forma. Completamente de acuerdo. Así es. Bueno, Completamente de entonces, acuerdo. chicos, gracias por acompañarnos en este webinar lleno de información súper valiosa para optimizar nuestras finanzas y tomar decisiones estratégicas a tiempo
en Ujú. nuestra vida personal y empresarial. Así es. Entonces, Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Siempre a la orden si me vuelven a necesitar cuando no, ustedes gracias, quieran. Carlos, por compartir toda esa información tan importante, la verdad. Y bueno, y si cualquiera de ustedes necesita alguna asesoría personalizada o tienen algunas preguntas adicionales, abajo de este webinar está toda nuestra información. Por favor, no duden en contactarnos, ya sea Carlos, Anaíres o su servidora, Laura. ¿Ok? Sí, tal vez alguien necesita este año hacer sus taxes de la forma bien estructurada como lo tiene Carlos en su compañía y por supuesto lo podemos poner en contacto con él para que vayan de la mano de un especialista. Así que Con muchísimas muchísimo gusto. gracias Con por muchísimo gusto. estar con nosotros, Carlos, por aceptarnos la invitación. Y bueno, Laura, siempre un gusto estar contigo. Igualmente, y por favor, síganos en nuestras redes sociales Claro que sí. y Saben. pongan like o follow. Claro que sí. Bueno, Claro que sí. muchísimas gracias y nos vemos pronto. Seguro que sí. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Gracias. Bye. Gracias. Bueno, estamos listos. Muy bien. Súper gracias, Carlos. De verdad, súper buena la información que nos diste. Quita la Siempre a la grabación. orden. Siempre a Ah, la orden. Quita para la grabación. sí, lo que estaba era esperando.